El rey disfrazado. Imagina que estás en un reino y estás caminando por la noche y de repente se te acerca un hombre habitante de calle, una persona pobre, necesitada y te pide algo de comer. Tú lo miras a los ojos y te das cuenta que en realidad no es ningún habitante de calle, que es el mismísimo rey, que te está pidiendo algo de comer, solamente que está disfrazado de habitante de calle. Tú te diste cuenta, pero él no sabe que te diste cuenta. En ese momento tú le vas a dar muchísimo más de lo que él te pidió, porque así habrá superado la prueba y él se irá, concluyendo que fuiste un hombre justo, que eres un hombre generoso que no hace distinción de personas. Ahora aplica esto a tu vida. Piensa en la persona que más te cuesta, la persona que más te humilla, la persona que más te hace la vida imposible, esa persona que siempre te pide favores, esa persona que te cuesta amar. Imagina que en realidad es Dios disfrazado de esa persona que más te cuesta. Y es Dios quien te está pidiendo que lo ames en esa persona. Tú lo vas a tratar con el mayor amor, porque así ganarás la prueba. Esa misma filosofía debemos aplicarla a nuestra vida. Hace poco leí que en realidad amas a Dios en la medida en la que amas a la persona que más te cuesta amar. ¿Quién es la persona que más te cuesta amar? Ahí está Dios. Ahí está el rey disfrazado. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, queridos amigos. Vamos a hablar del arte de derrotar a la derrota. Eso es un tema que a mí siempre me ha parecido apasionante. Es un tema que yo he querido siempre como profundizar y estudiar. Y es cómo nosotros transformamos o resignificamos nuestros fracasos, nuestras humillaciones y nuestros sufrimientos. Esas tres palabras son muy importantes. El fracaso o derrota, podríamos llamar también el fracaso, la humillación y el sufrimiento. Son tres palabras que quizá uno nunca quisiera escuchar. Son palabras difíciles y son, por así decirlo, un episodio que vamos todos a enfrentar en nuestra vida. No hay ser humano que pueda eludir en su vida ni el sufrimiento, ni el fracaso, ni la humillación. Todos vamos a pasar por ahí. Pero la clave está en cómo respondemos a eso. Una vez escuchaba a alguien decir el 90% es cómo reaccionas a lo que te pasa y el 10% es en realidad lo que te pasa. Muchas de nuestras heridas existen. Le escuchaba yo una vez a un fraile dominico a quien admiro mucho decir que la mayoría de nuestras heridas en realidad se dividen en dos. Las heridas externas y las heridas internas. Las heridas externas son eso que nos pasa en la vida, todo eso que te sucede, que en realidad no controlas y que te va a pasar. En algún momento de tu vida te va a visitar la tormenta. En algún momento de tu vida vas a ser humillado, vas a fracasar y vas a sufrir. Pero no es eso lo que está en tu control. Lo que puede estar en tu dominio es cómo reaccionas a todo eso. Y hay dos tipos de personas. Yo creo existen los que tienen la filosofía de la santidad y ahí es donde yo quiero detenerme y están los que se dejan aplastar por estas tres. A mí siempre me ha fascinado y me ha enamorado el tema de la filosofía de la santidad. ¿A qué me refiero con esto? He descubierto que hay una grande cantidad de héroes en la historia, de grandes santos, que supieron vivir la vida de forma distinta al resto, a todos los demás. Evidentemente hubo una acción sobrenatural, una acción de la gracia inmensa que los transformó y lo hizo lo que son. Pero hubo algo que ellos descubrieron que los hizo distintos. Y tiene que ver con cómo respondieron a estas tres. Yo creo que el gran secreto, si es que se puede decir así, de ellos es cómo respondieron, lo que los hizo grandes, lo que los hizo heroicos, lo que nos hizo a nosotros recordarlos a ellos, está en que para ellos el fracaso, la humillación y el sufrimiento lo resolvieron de forma distinta, lo gestionaron distinto. Y eso hay que analizarlo. Yo pienso, por ejemplo, en personas como Santo Tomás Moro. Tomás Moro fue un hombre que lo logró todo en la vida. Fue quizá el hombre más exitoso en su tiempo. Fue un hombre que llegó a ser gran canciller de Inglaterra. Este hombre fue admirado por todos y sus posiciones y logros fueron codiciadas por todos. Fue un hombre que llegó a ser el político más ilustre, más aclamado de todos. Y este hombre decidió sacrificar todo eso. Este hombre llegó a un punto en el que le tocó escoger entre toda su posición política y todo lo que había alcanzado, su capital de reputación, o su conciencia. Tenía que elegir entre su conciencia
y su poder y su capital y su riqueza política, y escogió su conciencia. Pero lo interesante de él es que en el momento de mayor humillación, fracaso, entre comillas, o fracaso ante todos, y un sufrimiento suficiente, él le dio una forma distinta a esa vida. Dicen que él era un hombre de muchísimo buen humor, que tenía muy buen humor y sabía hacer chistes en todo. Dicen que el día que lo condenaron a muerte por no hacer lo que le pedía el rey Enrique VIII en ese momento, ese hombre hacía chistes de las cosas que le estaban pasando en ese momento. Pero lo que a mí más me fascina de su vida y de su historia es algo que cuentan del momento en el que lo iban a matar. Este hombre sube al cadalso justo en el instante donde ya van a acabar con su vida, donde lo van a decapitar enfrente de todo el mundo, y se le acerca a su verdugo. Y el verdugo, al acercársele, se le arrodilla y le dice: quiero pedirle perdón por lo que voy a hacer. Quiero que me disculpe por esto. Tomás Moro lo mira, está a punto de morir, mira al verdugo y le dice lo siguiente: tú me darás una gloria que nadie nunca más podrá darme. Así que ármate pues de valor y cumple tu deber. En ese momento, efectivamente, el verdugo acabó con la vida de Santo Tomás Moro. Pero lo que más me parece impresionante es la forma como él vio aquello que le pasaba. Cuando él estaba en la cárcel, le escribió una carta a su esposa. Le escribió una carta a su esposa diciéndole lo siguiente: querida esposa, te amo. Voy a morir. Pero nada puede pasarme que Dios no quiera. Y si Dios así lo quiere, es entonces lo mejor. Esa es la forma de afrontar la vida. Es la forma de afrontar aquello que nos pasa. Tenemos dos formas de verlo. Entender eso que me pasa, ese que me humilla, ese que me hace sufrir, ese que me hace fracasar, como esa persona enemigo mío, ese verdugo de mi vida. O lo puedo ver más bien como Dios disfrazado de ese verdugo, que en algo me está santificando. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Cuando tú veas a esa persona que es tu enemigo, esa persona que te cuesta, ya no pienses solamente aquí viene mi enemigo, ya no pienses solamente aquí viene aquel que me hace sufrir. Ahora piensa lo siguiente: aquí viene esa persona que me santifica, esa persona que me hace crecer, esa persona que me ayuda en mi virtud. Decía San Francisco de Sales una frase que creo que es muy poderosa. Decía él: aquellos que nos persiguen, nos cuestionan o nos critican, en realidad no son nuestros enemigos, son nuestros mejores aliados, porque ellos han emprendido junto con nosotros la ardua guerra en contra de nuestro ego, de nuestra vanidad y de nuestro amor propio. Y yo creo que eso es muy poderoso. Yo creo que eso es una filosofía radicalmente opuesta a la de este mundo, porque vivimos en un mundo en el que nos enseñan, nos venden por todas partes a que busquemos el lujo, el placer y la favorabilidad de la opinión de la gente. Que todos nos aplaudan, que todos nos llenen de flores y de elogios, que todo el mundo nos diga que sí, que todo el mundo nos haga ver las cualidades y bondades que tenemos. Pero ¿cuándo vamos a buscar a esas personas que se atreven a decirnos las cosas en la cara, a decirnos la verdad? Cuentan que el rey David, eso está en la Biblia de hecho, cuentan que el rey David un día iba caminando por la ciudad de Jerusalén y se le acerca un hombre a insultarlo. Un hombre que se dedicó a insultarlo y a lanzarle piedras y a maldecirlo y a decirle que era lo peor y que era una desgracia para Israel. Y en el momento en el que el rey David está siendo insultado, el rey David tuvo, por supuesto, muchos errores y las escrituras muestran todos sus pecados y sus miserias, pero también muestran su gran santidad y sabiduría. Cuentan que el rey David, cuando es insultado y cuando es atacado por este hombre y empieza a recibir piedras y un montón de cosas, su servidor que estaba al lado le dice: señor rey, si a usted le parece, si usted me permite, le podemos cortar la cabeza a este señor que osa desafiarlo e insultarlo. Y el rey David responde algo muy sabio y le dice: déjalo donde está, déjalo que diga lo que tiene que decir, porque de pronto a este lo ha enviado Dios para cumplir esa misión. Y esto puede ser una enseñanza poderosa para nosotros. Lo es por una sencilla razón: en la vida no controlamos esas piedras que nos tiran. Escúchame bien. Las piedras que te tiran no las controlas, van a llegar. El precio de hacer algo importante o justo o verdadero en esta vida es tener enemigos, es tener personas a las que no les va a gustar que crezcas, a las que no les va a gustar que digas lo que tienes que decir. Pero a ese precio, eso que no controlas, lo que sí controlas y cómo respondes a ello.
Muchas de las personas hoy en día, ante los ataques y la persecución o la crítica, se esconden, se deprimen y se frustran. Pero hay otros que deciden asumir eso como parte de su proceso de santificación, como parte de su proceso de hacerse humildes a sí mismos. Y yo creo que eso es mucho más poderoso. Alguna vez escuché decir que si dejas que los elogios se te suban a la cabeza, luego vas a dejar que las críticas te lleguen al corazón. Tú, sé una persona dispuesta siempre a tener un corazón de hierro, una voluntad firme, una persona que sabe crecer con las piedras que le lanzan. Todas las piedras que te lancen, úsalas para construir una historia nueva. Déjate perseguir, déjate atacar, porque en medio de todo eso puede que te estén también puliendo por dentro, te estén santificando. Yo creo que eso es una forma nueva. Ahora, no significa entonces nosotros estar buscando obstinadamente el sufrimiento, buscando obstinadamente el fracaso, buscando obstinadamente la humillación. Tampoco es eso. Es no tenerle miedo a estas cosas, porque también es una realidad que se sufre a veces más por el miedo a sufrir que por el sufrir mismo. Y debemos ser conscientes de eso. Es mayor el dolor que uno siente, todo el proceso previo a que te apliquen una inyección, que en el momento que te la aplican. ¿Y de qué te sirvió todo ese miedo, todo ese drama que tuviste previo al momento en el que te tocó la prueba final? Afronta las pruebas con tranquilidad, sabiendo que el sufrimiento va a ser algo también grande contigo. El sufrimiento santifica y hace crecer. Y yo creo que eso es muy poderoso. Si ustedes leen el libro de Job, por ejemplo, el libro de Job tiene algo muy interesante. Y es que es un libro muy largo donde un hombre fue muy paciente y sufrió muchísimo. Y uno habla de la paciencia de Job. Pero es verdad que Job también en ciertas partes se dejó provocar y le costó mucho trabajo, porque es parte de la humanidad. No se trata aquí de construir estoicos. El estoicismo es insuficiente. Y el estoicismo es insuficiente porque le hace falta una condición fundamental para la humanidad. Y es que además del esfuerzo humano, se necesita la acción sobrenatural de la gracia de Dios. Si usted lee el libro de Isaías, dice algo poderoso. El camino es superior a tus fuerzas. Lo que le falta al estoicismo es una palabra clave del cristianismo, que se llama la gracia. Hoy en día se habla mucho de estoicos, de ser estoicos, del estoicismo, y eso tiene mucho de valioso en una cultura que nos está enseñando a solamente buscar el placer. Pero es insuficiente porque se necesita la gracia de Dios, que es la condición de un milagro que pasa en tu vida y que complementa tu debilidad y te hace verdaderamente fuerte. El cristianismo no está hecho para reprimir los dolores, para no llorar, para quedarse quietos, para aferrarse, para refrenarse. El cristianismo está hecho también para sentir y experimentar. Una de las citas más poderosas de la Biblia es cuando dice: Jesús lloró. Jesús no escondió sus lágrimas porque Jesucristo no es un estoico. Para Jesús es importante la emoción, pero las emociones correctas. Por eso San Pablo dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo. El cristianismo no suprime los sentimientos, los santifica, los une al corazón de Jesús. El sufrimiento que sentimos, está bien sentirlo. Nadie dice que se afronte el sufrimiento de manera estoica o reprimiéndolo. Se experimenta y se ofrece. La derrota se experimenta y se ofrece. La humillación se experimenta y se ofrece. Y entonces, dice Alice von Hildebrand, cuando ofreces la derrota, derrotas a la derrota. Nosotros estamos en una cultura que yo creo que es la cultura del bienestar. Y esa es una cultura muy peligrosa. Hoy se habla mucho de este concepto de la generación de cristal. Y la generación de cristal es sencillamente una cultura que le ha generado una desmedida proporción de bienestar a las personas. Quizá uno de los grandes inventos de nuestra época es la anestesia. Estamos acostumbrados a anestesiarnos todo lo que más podamos. Y no me refiero solamente a anestesiarnos por medio de medicamentos. Nos estamos anestesiando de miles de formas. Vivimos vidas que se basan en un ciclo interminable de producir, consumir y entretenernos. Producir, consumir y entretenernos. Producir, consumir y entretenernos. Pero en ese proceso no sentimos las cosas, sino que nos aislamos. A mí no se me olvida una vez hace mucho tiempo, hablaba yo con un joven que era barrista
y dedicaba su vida a las barras y destruyó su vida estando en las barras. No es que las barras hagan daño, ser hincha de un equipo de fútbol y estar en esos lugares, pero él estaba en las barras bravas y tenía una vida llena de drogas y una vida donde idolatraba un equipo que ni lo distinguía ni sabía quién era él. Y este hombre me contaba varias cosas, dos cosas me parecieron importantes. Una es que llegó a idolatrar tanto a su equipo, al punto que una vez su madre no le dejó ver un partido de fútbol y él la agredió a su propia madre. Y yo ahí empecé a pensar en cuán dañina es la idolatría en una persona cuando entrega su vida a cosas que se lo van a consumir, que lo van a acabar. Pero yo le preguntaba, oye, ¿por qué le entregas tu vida a este equipo? Y él me decía, y a esa vida barrista y eso. Y la respuesta de él era, es que yo cuando estoy en el estadio gritando con todas esas personas ahí, drogándome y de todo, se me olvidan todos mis problemas. Por un momento se me olvida toda la miseria que llevo por dentro. Y de alguna forma nosotros hemos creado espacios así, vías de escape que nos hacen olvidarnos de los problemas que tienen adentro. El gran problema de eso es que los problemas no se sanan. Los sufrimientos, las humillaciones y los fracasos permanecen igual o crecen. En cambio existe una forma que sí responde a eso. Es la cultura del sacrificio, es la cultura de redimir la derrota o el fracaso, la humillación y el sufrimiento. El cristianismo, en cambio, enseña quizá una de las formas más perfectas de entender el sufrimiento, y es que el sufrimiento nos puede redimir. Y aquí está incluso la gran diferencia entre el cristianismo y el budismo. Porque esto es interesante, el budismo y el cristianismo son absolutamente incompatibles. ¿Por qué? Porque entienden las cosas al revés. Uno acusa al otro de confundir la causa con la consecuencia. Para el cristianismo el pecado es la causa, el sufrimiento es consecuencia de los pecados, o sea, de la maldad de la gente. Porque existe maldad en nosotros, es que existe sufrimiento en la gente. Nuestra maldad causa dolor. El budismo dice al revés, porque existe sufrimiento, el sufrimiento causa maldad en las personas. Y el budismo enseña a escaparse de el sufrimiento. Para el budismo es tan herético, por así decirlo, es una herejía decir que el sufrimiento redime, santifica, como si para el cristianismo es una herejía decir, por ejemplo, que el pecado redime o que el pecado santifica. El pecado no redime, la maldad no nos santifica. Así entiende el sufrimiento del budismo. Y entonces el budismo te dice, evita al máximo el sufrimiento, no sufras. Y entonces se crea una serie de técnicas y tácticas para evadir el sufrimiento. Porque les es imposible concebir que el sufrimiento pueda redimirnos o santificarnos o hacernos crecer. El cristianismo es radicalmente opuesto y dice que el sufrimiento nos puede santificar, nos puede redimir. Y yo creo que eso es poderosísimo. Hablando de Job, lo interesante de Job es que al final de la historia de Job pasa algo muy clave. Y es que él dice, ahora entiendo por qué he sufrido lo que he sufrido. Señor, antes te conocía de oído. Ahora mis ojos han contemplado tu rostro. La gran diferencia del sufrimiento es que es como que limpia nuestros ojos. Es que es como que nos hace personas nuevas. No serías tan santo, tan maduro, incluso tan feliz si no hubieras pasado por las cosas que has pasado en tu vida. Es importante recoger nuestra vida, mirar nuestra historia, sanar nuestra memoria, recorriéndola de nuevo, pero ahora con Jesús, ahora con el Señor. Mira ese episodio donde te hicieron daño y únelo a la cruz de Jesús. Piensa por un instante en que son muchas las heridas que Jesús recibió exteriormente, pero mira cómo respondía él en interior. Él sí dominaba cómo respondía a ellas. Jesús recibió insultos, lo escupían, lo maltrataban, recibía ira, humillaciones, fracaso, porque para los romanos no había mayor símbolo de fracaso que una cruz. Y él transformó todo eso en una victoria, la victoria del amor, porque él respondía con ternura a todo eso que él recibía. Y ese es el camino verdadero para santificar los fracasos. Porque cuando pierdes, tú tienes dos opciones. Perdiste en lo que sea que te haya pasado en tu vida. Imagínate que perdiste un partido de fútbol. O perdiste porque te declaraste a una mujer y te rechazó. O perdiste porque iniciaste un negocio y se quebró. En ese momento tú puedes decir, soy lo peor del mundo y mi vida no tiene sentido y de nada me sirven mis esfuerzos. O puedes decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? Aquí hay una enseñanza enorme que puedo aprender para no repetir. Segundo, Señor, ¿cómo me permite ser humilde para mantenerme en la tierra? ¿Cómo puedo descubrir aquí el amor que me tienes? Y además de todo eso,
Además de todo eso, Señor, ¿cómo me permites a mí ofrecer esto que hoy estoy experimentando para unirlo a tu cruz? Para unirlo incluso y ofrecerlo por esta otra persona que amo. Y entonces ya no oras solo con tu alma, por así decirlo, ahora oras incluso con tu cuerpo, porque ese dolor que sientes lo transformas en una oración. No hay oración más poderosa que el dolor ofrecido a Dios, porque eso se llama sacrificio. Y el sacrificio es lo más agradable para Dios, porque no hay nada más poderoso que eso. ¿Por qué? Porque Dios Padre ya no solamente te ve a ti orando, ahora ve a su propio Hijo, que está en la cruz y que con esa cruz nos redimió a todos, te está viendo a ti y te está diciendo, y tú le estás diciendo, te ofrezco esto por la salvación de estas personas, por la redención de estas personas, por mi propia santificación. Y a mí eso me parece lo más poderoso que existe, porque esa es la verdadera filosofía detrás de la santidad. Estamos en una cultura que nos enseña lo contrario, nos enseña el bienestar. ¿Y cuál es el problema de eso? Que entonces nadie se atreve a sacrificarse. Todo aquello que tenga sacrificio no lo hago. Y si no lo hago me están privando a mí de los grandes regalos que están detrás de los sacrificios. Estamos en una cultura que anula el mérito. Una cultura que no le enseña a la gente a morir para ganarse grandes causas. Y la realidad es que en nuestra vida constantemente tenemos que morir. Pensemos en cosas tan básicas como un joven declarándosele a una mujer y diciéndole que está enamorado de ella. Eso implica sacrificio y riesgo, porque la mujer le puede decir, es que no me interesa, es que tú eres un amigo, yo te considero un amigo, y que hacen la friend zone, como llaman, eres un pobre soldado caído, y sufriste y te rechazaron y lo que sea. Pues eso es parte de la vida y eso te ayuda en un aprendizaje. Pero hoy se inventaron la cultura pornográfica y entonces tú puedes acceder a la intimidad de una mujer sin tener que declarártele, sin tener que conocerla. Y si no te gusta, la cambias, y si no te gusta, la cambias. Pero esa no es la vida real. En la vida real tú te sacrificas, arriesgas tu reputación, tu imagen a que te rechacen, a que te digan que no, a que fracases, pero que si ganas, tienes la gran victoria. Porque esos píxeles que ves en un celular no te van a amar de vuelta. Pero esa mujer que logres conquistar posiblemente será tu esposa. Y tendrás un matrimonio y tendrás una vida. La cultura pornográfica te dice que la mujer que no te gusta la cambias. Y la cambias y puedes ver 1000 mujeres en cuestión de 5 minutos. Cosa físicamente imposible. Pero la cultura de sacrificio te dice que en un matrimonio tú le dices que sí a una mujer para decirle que no a todas las demás en el mundo. Y a esa mujer con todas sus imperfecciones. Y a esa mujer le dices que sí para siempre. Y lo que sea imperfecto, lo que sea no tan perfecto ni tan agradable, no se cambia. Ahí está para siempre y es parte de su belleza. Eso es mucho más poderoso. Necesitamos una cultura que nos enseñe el sacrificio, que nos enseñe que las cosas grandes valen la pena, que las cosas que valen la pena se rescatan, se consiguen, se conquistan por medio del mérito y del sacrificio y no del bienestar, porque el bienestar no nos consigue nada. El bienestar nos deja fracasados verdaderamente. Hoy estamos llenos de gente que sencillamente por miedo al fracaso ya se quedó fracasada. Por medio del sufrimiento se quedó sufriendo. Por medio de la humillación se humilló a sí mismo sin darse cuenta. En cambio, necesitamos una cultura que nos diga que no le tengamos miedo a eso, que lo transformemos en grandes victorias. Y yo creo que todo eso es posible. Por último, terminamos con una idea muy sencilla que te la dejamos de tarea. Esta es la siguiente, una idea tarea. Entre dos opciones, escoge siempre la más difícil. Entre dos opciones, escoge siempre la más difícil. ¿Qué significa esto? San Ignacio de Loyola una vez se inventó, dentro de sus ejercicios espirituales, una regla que le ha servido a mucha gente para santificarse y crecer. Se llama el ayere contra. Ayere contra es cuando tus vicios, tu voluntad, tus deseos, tu deseo de bienestar y de placer, te dicen que busques algo porque se ve cómodo, porque se ve agradable, tú vas a hacer la acción contraria. ¿Y eso por qué? ¿Por masoquismo? No, por entrenamiento. Porque el entrenamiento tiene que ser tan fuerte que la guerra parezca descanso. Si tú eres una persona que está acostumbrada a negarse cosas que son fáciles, entonces podrás conquistar las difíciles. Entre dos opciones, escoge la más difícil, porque si haces eso, siempre vas a crecer. Si estás acostumbrado a escoger entre dos opciones, la más fácil, nunca vas a dejar de estar donde estás. Te vas a quedar ahí anclado para siempre. Cuando escoges la difícil, escoges el camino del crecimiento, escoges el camino de la verdadera santidad. Así que este fue el arte de derrotar la derrota, este fue el capítulo de hoy.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes.